Buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión científica. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de dos psicólogas ucranianas residentes en Barcelona desde febrero de 2022, quienes compartirán su trabajo clínico con niños y adolescentes en circunstancias extremas que vive su país. El exilio forzado de nuestras colegas, como el de muchísimos otros, constituye una expresión de esa pulsión vital, imprescindible y necesaria para sobrevivir a la destrucción impuesta por la guerra. Este encuentro forma parte de un ciclo de dos conferencias. El ciclo se titula Procesos psíquicos en la infancia y la adolescencia ante el trauma de la guerra y el exilio. En la sesión de hoy, Julia Gonchar presentará su ponencia Cuando el cuerpo habla por mí, adolescentes en una guerra que también ocurre por dentro. Y el jueves 5 de marzo, dentro de 2 semanas, Marina Chernenko nos ofrecerá la conferencia La experiencia interna de la guerra y la migración forzada en niños y madres, pérdida, identidad y adaptación en un nuevo contexto. Creo que es importante situarnos y recordar incluso visualmente dónde está Ucrania, dónde se encuentra Ucrania. Ucrania es el sexto país de Europa en población y el segundo en extensión territorial. Un país largamente codiciado, invadido violentamente a lo largo de los siglos y por última vez el 22 de febrero de 2022, ahora hace 4 años de esta invasión. Ahora, dentro de unos días, será 4 años de esta invasión. Julia, nuestra ponente de hoy, procede de Dnipro. Eh, ¿Pueden verlo en pantalla? Voy a ver si lo puedes ver. Ahí. Julia procede de Dnipro y Marina, nuestra próxima invitada, de Odessa. Y en el texto que habrán recibido, que hemos enviado, Julia comenta que su hermana en el trayecto de salir de la guerra, su hermana se quedó en Chernivtsi, ¿no? Chernivtsi, Sí. que está también señalado aquí en el mapa. ¿Mm? Entonces, pero antes de ceder la palabra a Elena Fieschi, quisiera no tanto evocar los conocidos textos de Freud sobre la guerra, sino recordar la correspondencia entre Albert Einstein y Sigmund Freud en el contexto de la creación de la Sociedad de Naciones. El 30 de julio de 1932, Einstein le preguntaba a Freud en una carta si existía alguna manera de liberar a la humanidad de la fatalidad de la guerra. Se interrogaba sobre cómo una minoría puede imponer sus decisiones cuando éstas solo conducen al sufrimiento y a la pérdida. Y si sería posible orientar el desarrollo psíquico de los seres humanos para hacerlos más resistentes a la psicosis del odio y la destrucción. 94 años después seguimos haciéndonos las mismas preguntas. Resistir al odio y a la destrucción es lo que anima incansablemente nuestro trabajo terapéutico y es también aquello que nuestras colegas compartirán hoy a través de sus experiencias y reflexiones clínicas. Para finalizar, quiero enmarcar un poco esta reunión
les quiero informar que esta sesión está siendo grabada. La función preguntas y respuestas permanecerá cerrada durante la intervención. En cambio, preferimos, si ustedes quieren participar, pueden usar la función de levantar la mano que se activará al finalizar la intervención del ponente. Quienes deseen participar, les pedimos que al tomar la palabra indiquen su nombre y su procedencia. En cumplimiento con la Ley de Protección de Datos, solicitamos a aquellas personas que no deseen que su imagen sea difundida en redes sociales que por favor mantengan su cámara apagada en caso de intervenir. La sesión tiene prevista su finalización a las 10 de la noche. Ahora le paso la palabra em, a Elena. Y esta es la imagen que mantendremos en pantalla, que es un cuadro de una colega pintora de Júlia. Doncs jo, bona nit a tothom i gràcies per ser aquí. Voldria ser molt breu en presentar a Júlia Gonchar i voldria explicar com he arribat a conèixer-la, amb ella i a Marina Txernenko. Com sabem, el 24 de febrer del 22 l'exèrcit rus va entrar a la regió del Donbass, a Ucraïna, i va atacar amb míssils diversos punts del país, entre els quals la capital Kíiv i moltes altres ciutats. La guerra, com deia Eileen, segueix en curs 4 anys després. La setmana que ve serà l'aniversari de l'inici d'aquesta invasió i d'aquesta guerra, els estralls de la qual apenes coneixem des de la tranquil·litat de les nostres llars. En juny de 2022, als pocs mesos de començar la guerra, COCAP, el Committee on Children and Adolescent Psychoanalysis de la IPA, va organitzar 4 petits grups de supervisió del treball de psicoteràpia psicoanalítica i de suport a col·legues que treballen en diverses ciutats d'Ucraïna o des de l'exili amb infants i famílies víctimes de la guerra. Antònia Grimal, la nostra col·lega d'aquí de Barcelona, és supervisora, com jo i altres col·legues de diverses societats psicoanalítiques, d'un d'aquests grups que ara, quasi 4 anys després, continuen trobant-se amb regularitat, amb Zoom, naturalment. Actualment és l'organisme de la IPA PACE, Psychoanalytic Assistance in Crisis and Emergencies, qui promou i segueix aquesta activitat, així com altres iniciatives de suport psicoanalític en altres situacions d'emergència. Aprofito des d'aquí per donar les gràcies a Anna Kraskova, de la Societat Psicoanalítica d'Ucraïna de Psicoanàlisi, ja ho he dit, i a la mateixa Antònia per haver-me convidat a formar part dels grups de supervisió. I a les nostres col·legues del grup d'aquí i d'allà que segueixen treballant en situacions extremes amb coratge i esperança. D'elles i de la seva tasca amb infants i adolescents de la guerra vaig aprenent cada dijous en una experiència compartida, increïblement enriquidora, tot i que dolorosa. Aquí és on vaig conèixer Júlia Gonchar i Marina Txernenko, que, com sabeu, presentarà el seu treball d'aquí 2 setmanes. Júlia és doctora en psicologia, directora del Centre de Salut Mental i Trauma Forpost, investigadora de l'Institut d'Investigació de Problemes Mèdics Socials de la Discapacitat d'Ucraïna i actualment, com ella mateixa us explicarà, viu i treballa a Barcelona i segurament algun de vosaltres l'heu vist aquí a la SEB, on ve amb Marina també sovint a les sessions científiques obertes. Jo crec que és millor que el seu treball ho expliqui tot i ja podem començar. I moltes gràcies. Muchas gracias, Elena. Gracias, Elena. Sí. Antes de comenzar, quisiera señalar la imagen que están viendo. No sé si... Obra que utilizó como ilustración para el anuncio de esta ponencia
y se trata de una pintura de la artista ucraniana Natalia Berdina, perteneciente a la serie Las Raíces. En la obra están presentes experiencias de ruptura, de vínculos, de pertenencia que atraviesan profundamente la vivencia del desplazamiento. Para mí, esta imagen funciona como una referencia visual a las dimensiones inconscientes de la separación y al trabajo creativo de reelaboración psíquica que dialoga con el texto que voy a compartir hoy. En el verano de 2022 me llamó un amigo que servía en las Fuerzas Armadas de Ucrania. 21, perdón, en el Frente Oriental. Hablaba con una voz contenida, casi cantarina, como si intentara sonar relajado. Y me dijo que habría una gran guerra. Pensé que estaba bajo un estrés extremo e intenté darle espacio para hablar. En noviembre ya no se contenía. No tranquilizaba, ordenaba preparar una mochila de emergencia, avisar a todos los que pudiera y sacar a los niños del país. Gritaba al teléfono con insultos que las tropas rusas estaban desplegadas a lo largo de toda la frontera de la región vecina, con equipamiento, con tanques, que no eran maniobras. Y que yo, trabajando desde 2014 en una organización de derechos humanos, sin duda estaba en sus listas. No puedo decir que no le creyera. Conocía esos datos y aún así me negaba a creerlos. ¿Cómo era posible una guerra de esa magnitud en pleno siglo XXI? ¿Y con quién? Con Rusia. Durante años en el este habían construido la ilusión de que no eran ellos, de que se trataba de un conflicto interno, de que los propios ucranianos querían pasar a la administración rusa y de pronto así, con tanques, con sus propias banderas. Preparé listas para la mochila de emergencia, las compartí con todos con quienes tenía contacto directo para que no pensaran que era una exageración. Mentalmente revisé dónde estaban mis cosas por si tenía que huir de forma inmediata y no preparé nada, porque eso no podía pasar, simplemente no podía. El 24 de febrero, cerca de las 5 de la mañana, nos despertaron las explosiones, varias explosiones fuertes. Era el aeropuerto. Y ya no podíamos irnos a ningún lado. Nos llamaban madres aterradas. Decidimos reunirnos todos en la casa de mi madre. Allí había un sótano, un refugio improvisado. Sonaban las sirenas. En las tiendas se llevaban la comida. Daba miedo. El 3 de marzo salimos en coche hacia el oeste de Ucrania. Había muchísima gente en la carretera. Nos deteníamos donde era posible, en casas de conocidos, en lugares al azar. Todos los hoteles y apartamentos estaban ocupados y durante el toque de queda no se podía circular. La gente dormía en gimnasios, en escuelas. Mi hermana con un niño pequeño se quedó en Chernivtsi, en el piso de un conocido cuya esposa y su hijo habían salido del país. Nuestros maridos, el mío y el de una amiga, nos acompañaron y regresaron a Dnipro. No querían irse. Mi marido ayudaba al ejército y a los voluntarios.
2 días después, mi amiga y yo seguimos viajando con los niños, lo más lejos posible. Mi hijo menor aún no había cumplido 1 año y mi hija mayor cumplió 12 al día siguiente de nuestra llegada a España. Quería para ellos una vida en paz. Hace años mi abuela me había contado una historia de 1233. Gracias. Su madre y la hermana de su madre tomaron decisiones distintas durante el Holodomor. La hermana se evacuó con sus hijos y todos sobrevivieron. La madre de mi abuela se quedó en el pueblo y sus 4 hijos murieron de hambre. Mi abuela nació después. Esa historia me marcó profundamente y en 2022 supe con claridad a mis hijos los sacaría. En España acudimos a la Cruz Roja. No conocíamos a nadie aquí. Durante varios meses vivimos en un hotel. Poco a poco empezamos a recuperarnos. Retomamos el trabajo en línea, alquilamos pisos, más tarde llegó mi marido. No se imaginaba lo difícil que era no ver cómo el menor daba sus primeros pasos y cómo la mayor empezaba a transformarse de niña a adolescente. Desde entonces nuestra vida es una incertidumbre constante, una sensación de estar en una apertura imposible, integrarnos aquí y al mismo tiempo cuidar de quienes se quedaron allí. Continué mi trabajo psicoterapéutico en la ONG Forpost, Centro de Salud Mental y Terapia del Trauma, trabajando con personas afectadas por la guerra, ahora de forma remota. Es una organización en la que trabajo desde 2014 y que desde el inicio de la guerra brinda apoyo psicológico a civiles, veteranos, familias de militares y personas que han sobrevivido al cautiverio y a la ocupación. Al comienzo de la invasión a gran escala, una colega de Ucrania me invitó a uno de los grupos de supervisión organizados por supervisores voluntarios de COCAP, Committee on Child and Adolescent Psychoanalysis, de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ese grupo se convirtió para mí en un espacio especial, no solo profesional, sino también un lugar donde era posible seguir estando viva, no aislada en la propia experiencia de la guerra. Así conocí a Elena Fieschi. Quiero decir de esta manera sencilla y directa. Elena ha creado y sigue creando un espacio en el que es posible pensar sin prisa, hablar sin simplificar y simplemente estar cuando los pensamientos no llegan. Su presencia es serena y fiable, sin directividad, pero con un sentido muy claro de los límites y de la responsabilidad. Para muchos de nosotros y especialmente para colegas que continuaban trabajando en Ucrania bajo bombardeos y con un agotamiento crónico, este grupo se convirtió en un lugar donde el pensamiento psicoanalítico no fue destruido por la guerra, donde fue posible volver a sentir que el vínculo aún existe. Gracias a este trabajo también conocí a esta sociedad psicoanalítica, conocí a Eileen Wieland y hoy valoro profundamente la posibilidad de estar aquí, entre colegas, no en línea, sino en presencia. A partir de este momento quiero hablar no solo como persona, sino como psicoterapeuta de orientación psicoanalítica que ve cada día cómo la guerra entra en los cuerpos de niños y adolescentes de Ucrania. Además de misiles, bombardeos, asesinatos, violencia y ocupación de territorios,
En esta guerra hay otra dimensión, menos visible pero no menos devastadora, el sufrimiento de los niños. Y hay otra táctica especialmente dolorosa y ruin, la deportación forzada de niños ucranianos. Según datos oficiales del Estado ucraniano y de la iniciativa Bring Kids Back UA, más de 20.000 niños ucranianos han sido deportados ilegalmente a Rusia o a territorios temporalmente ocupados. A día de hoy se ha logrado devolver a menos de 400. Son niños arrancados de sus madres, de sus casas, de su propia historia y de sus raíces. Es importante subrayarlo, no se trata solo de un traslado físico, se trata de un ataque sistemático al desarrollo psíquico. Maxim es el niño de que quiero hablar. Ahora tiene 12 años. Fue sacado de Ucrania en el verano de 2022 desde un campamento deportivo situado en la región de Kherson. Eran concentraciones planificadas. Practicaba judo, estaba en un entorno conocido con sus entrenadores y con niños de su club. Tras la ocupación de la zona, el grupo de niños fue aislado por la fuerza. A Maxim lo llevaron a un centro de lo que llamaban estancia prolongada, donde se impartían programas de reeducación y ideologización, así como elementos de preparación militar. Estuvo allí aproximadamente 1 año y medio. Durante ese tiempo le repetían sistemáticamente que sus padres habían muerto, que Ucrania había renunciado a él, que lo habían salvado personas buenas y que ahora cuidaban de él. Es una historia de doble pérdida. Primero la pérdida de los padres como objetos vivos, después la pérdida de la confianza en su propia memoria, en su propio vínculo. Maxim pudo regresar gracias a un trabajo complejo y prolongado de ONG de derechos humanos, estructuras estatales, intermediarios comunitarios y socios internacionales. La búsqueda fue extremadamente difícil. Los niños eran trasladados constantemente de una región a otra, cambiaban de lugar de estancia, lo que dificultaba cualquier estabilidad y cualquier posibilidad de seguimiento. Maxim fue buscado durante todo ese tiempo por unos padres que vivían en un estado de pérdida ambigua. Es un estado psíquico particular en el que no hay despedida, ni conformación, ni cierre. Hay una tensión permanente entre la esperanza y la desesperación, un sentimiento agotador de culpa. ¿Hicimos lo suficiente? Y la imposibilidad tanto de hacer duelo como de calmarse. Cuando devolvieron al niño era como si no reconociera a sus padres. No creía que estuvieran vivos. Decía, me dijeron que me abandonaron y que habían muerto. Maxim presentaba al inicio de nuestro trabajo el siguiente cuadro clínico, que yo anotaba casi en forma de lista. Miedo a hablar, lealtad hacia Rusia como estrategia defensiva, vergüenza, culpa intensas, desorientación, alteraciones del vínculo, negación de la familia, algunos síntomas de TEPT como ya no sin motivo aparente, pesadillas sin argumento con despertares en pánico. Evitación disociativa de cualquier conversación sobre la deportación. Tensión corporal en respuesta a las preguntas, anestesia emocional, creencias distorsionadas. Ucrania no me quería, mis padres no lucharon. Agresividad hacia los familiares, hipersensibilidad al ruido y al contacto.
quejas a dolor abdominal y de cabeza, conductas regresivas no acordes a la edad. Maxim no me hablaba durante los primeros meses, dibujaba. A mis palabras asentía o negaba con la cabeza. A veces no reaccionaba en absoluto. Su mirada respiraba por encima de mí como si el contacto fuera demasiado peligroso. Cualquier pregunta provocaba una reacción corporal brusca. Tensaba los hombros, se quedaba inmóvil y a veces parecía salirse de la presencia. Su cuerpo hablaba antes que sus palabras. Pasó casi medio año hasta que empezó a hablar. Maxim un día me miró y me preguntó, ¿sabes dibujar? Le dije que un poco. Dibuja un gato, dijo. Yo dibujé. El dibujo me salió francamente mal. Él lo miró con muchísima atención. Después dijo que antes había tenido un perro en el patio, en un recinto, y que quería mucho un gato. A partir de ese momento apareció una lengua entre nosotros. Maxim recibió un año después de su retorno un gatito pequeño y gris que sus padres adoptaron para él. Lo habían traído militares durante una evacuación desde territorios cercanos al frente. Cuando el niño vio al gatito, se echó a llorar con fuerza. Un poco más tarde lo abrazaba como si temiera soltarlo. La reacción era demasiado intensa, demasiado corporal. Los padres se confundieron y se asustaron. Maxim empezó a reconstruir la confianza en el mundo a través de ese vínculo. A veces la confianza no se recupera mediante palabras, ni siquiera mediante personas, sino a través de un animal que apela directamente a lo sensible. Responde al contacto, al calor, al ritmo. Y está allí, hoy, mañana, dentro de una semana. Ese es uno de los principios de la terapia asistida con animales, pero aquí no sucedió como una técnica, sino como respuesta a una necesidad psíquica profunda. El gato se convirtió para el niño en uno de los primeros objetos vivos seguros, después de una experiencia de destrucción radical del vínculo. Nuestro trabajo con él continúa. La madre de Maxim apareció en un estado psíquico profundamente deteriorado. Ella formuló desde el inicio su demanda terapéutica. El psicoterapeuta era para el niño y empezaría ahora para que cuando él regresara y yo ya dispusiera de suficiente información sobre él. Cuando la conocí, presentaba un cuadro claro de pérdida ambigua, insomnio persistente, pensamientos intrusivos, imágenes repetitivas de su hijo en peligro, oscilaciones bruscas entre la esperanza y la desesperación, dificultades de concentración, episodios de llanto incontrolable y una tensión corporal constante. El cuerpo no podía descansar porque no existía ninguna confirmación posible, ni muerte ni regreso. Vivía en una espera sin cierre, revisaba noticias de manera compulsiva, buscaba listas, nombres, rumores. Cada llamada desconocida provocaba una reacción fisiológica inmediata. Su sistema nervioso permanecía en un estado de activación crónica. Lo más devastador era la culpa, rígida, persistente, casi obsesiva. Repetía, yo lo envié al campamento. Si no hubiera hecho esto no habría pasado. Una madre debe proteger. La imposibilidad de impedir de deportación se había convertido en una acusación interna constante.
No diferenciaba entre responsabilidad real y una fantasía retrospectiva de omnipotencia, como si hubiera podido prever la guerra, detener la historia o proteger a su hijo únicamente con la fuerza de su deseo materno. El trabajo de apoyo con ella no comenzó con interpretaciones, sino con la creación de un espacio en el que su estado pudiera ser sostenido. Vivía en una tensión interna permanente, como si cualquier pausa significara traicionar a su hijo. Dormir le parecía peligroso, descansar inaceptable. Era importante que su angustia pudiera existir sin transformarse de inmediato en autoacusación o en acción impulsiva. Se trataba de recuperar poco a poco la capacidad de pensar allí donde antes solo había una vivencia cruda y insoportable. Gradualmente fue disminuyendo la rigidez de la autoacusación interna. Apareció la posibilidad de desplazar a la energía desde el ataque contra sí misma, desde la acción de un objeto interno severo, hacia la vivencia de la propia pérdida, una pérdida sin conformación y sin cierre simbólico, que no permite un duelo pleno. No se trataba de eliminar la culpa, sino de transformarla, que dejara de ser total y devastadora para volverse humana y soportable. Poco a poco fuimos diferenciando su decisión real, un campamento deportivo habitual en un entorno conocido, del acto violento de una fuerza externa que no dependía de ella. Esto implicaba reconocer los límites de su posibilidad de control y fue profundamente doloroso. Tras el regreso de Maxim, el trabajo de apoyo no terminó. La madre necesitaba sostener el rechazo inicial de su hijo sin desorganizarse, aprender a no forzar el vínculo, a tolerar la distancia como parte del proceso, a mantenerse disponible sin invadir. Trabajamos en restaurar su posición interna como madre suficientemente buena, no omnipotente, pero sí presente. En muchos momentos su miedo a perderlo de nuevo interfería en la relación. Fue necesario ayudarla a diferenciar entre la amenaza real y la memoria traumática de la amenaza. La reconstrucción del vínculo fue un proceso paralelo. Mientras Maxim iba recuperando la confianza, su madre reconstruía la capacidad de sostenerla. Adolescentes y somatización, cuando el cuerpo asume el lenguaje. Después de estas reflexiones sobre el trabajo con niños que han sido devueltos tras la deportación, quiero pasar a otro grupo, los niños ucranianos con los que trabajamos en una guerra que sigue. Son adolescentes distintos, quienes han perdido a sus padres, quienes viven bajo ataques constantes y quienes formalmente están a salvo, pero viven en una ansiedad crónica. A nivel sintomático pueden ser muy diferentes, pero en el nivel profundo vuelve una y otra vez la misma lógica. La adolescencia ocurre allí donde el mundo ha dejado de sostener. El cuerpo cambia, la sexualidad se activa, la identidad aún no tiene apoyos y los adultos alrededor a menudo están también en pérdida, miedo o agotamiento. Por eso no estamos ante una crisis adolescente sin más, sino ante una adolescencia sin contenedor. En esa situación, el cuerpo con frecuencia se convierte en el principal portador de la experiencia. La somatización se vuelve lenguaje.
Escuchamos quejas de dolor en el corazón, en el abdomen, en la cabeza, la falta de aire, náuseas, cansancio extremo, sin una causa médica clara. Es el cuerpo hablando allí donde las palabras todavía son peligrosas o imposibles. Ahora quiero detenerme a la historia de una adolescente de 14 años, Katia, que perdió a su padre en la guerra. Su primera entrada en la consulta fue muy elocuente. Entró con una sonrisa ligeramente desdeñosa. Me miraba directamente a los ojos, casi sin parpadear. El cuerpo inclinado hacia adelante, como si estuviera comprobando quién iba a resistir ahí. Parece usted una persona valiente, le dije. No era un comentario halagador, sino una forma de marcar el contacto sin invadir. Apartó la mirada, guardó silencio un momento y respondió con dureza. Déjeme aclararle desde el principio que no todo es como piensa mi madre, y no hace falta empezar a escribir diagnósticos. Yo soy una persona normal. Ya en los primeros minutos se hizo evidente que el control era aquí una forma de supervivencia. Hablaba rápido, de manera cortante, con la entonación de un adulto que no se permite la debilidad. Mi padre no murió, simplemente lo confundieron con otra persona. La gente hace su trabajo fatal y por eso todo sale mal, sobre todo las mujeres. Mi padre no hacía bien. Lo hacía bien. Mi padre lo hacía bien, sí. Él no podía equivocarse. Y yo lo habría sentido si algo le hubiera pasado. En esas palabras no había solo negación de la muerte, había idealización, desprecio por la debilidad y un miedo profundo oculto bajo la racionalización. Hablaba de su madre con irritación. Mi madre cree todo lo que le dicen. Llora, aguanta como si fuera verdad. Pero esa es debilidad, no comprobar, sentirse víctima y estar todo el tiempo intentando abrazarme con pena. No lo soporto. Hizo un gesto brusco con las manos y luego, como si se diera cuenta, se apresuró a recolocarse la goma del pelo. La manga de la sudadera se subió hasta el codo y vi una marca característica en la piel. ¿Duele? Le pregunté, señalando su brazo. Por un instante se desconcertó. Luego se golpeó el pecho con el puño. Aquí duele más. Y añadió con una sonrisa sarcástica. Pero mi madre cree que es alergia a las mandarinas. Así, en los primeros 15 minutos comprendí que la chica tenía un intelecto sólido y tenso. Reflexiones sobre el género, se refiere a sí misma en masculino y trata de moverse de forma más brusca de lo que resulta natural. Despreció hacia la debilidad y hacia lo femenino, un miedo intenso enmascarado por el control. Negación total de la muerte del padre y autolesiones como forma de regular la tensión. Más adelante aparecieron otros elementos. Agresividad impulsiva, estallidos de ira, síntomas corporales que cambiaban según el nivel de tensión emocional. La madre acudió a mí por la conducta extraña de su hija, pero para la chica el problema principal no era su conducta, el problema principal era la imposibilidad de perder. Su padre, comandante de una unidad, murió durante una misión de reconocimiento. El grupo alcanzó un objeto estratégico importante, pero no hubo supervivientes.
El cuerpo fue enterrado en un ataúd cerrado debido a la extrema mutilación. La madre, médica terapeuta, siguió trabajando en el hospital. Estaba de duelo, pero se mantenía en pie. Y precisamente eso, de forma paradójica, era insoportable para la hija. Para una adolescente, la muerte del padre no podía ser integrada. Reconocer la pérdida habría significado reconocer la propia vulnerabilidad, reconocer la dependencia, reconocer que el mundo puede quebrarse. El cuerpo asumió ese trabajo a través del dolor, a través de la autolesión, a través del desprecio hacia lo femenino y lo débil, incluidas sus propias reacciones, a través del control rígido y la negación. En esta historia, la somatización no es un síntoma aislado, es la única forma disponible de sostener límites cuando el orden simbólico está destruido y el duelo no tiene permiso para existir. Nuestro trabajo dura casi 1 año y medio, y no es un trabajo orientado al aceptar de pérdida, es un sentido directo. Es un trabajo de retorno muy lento a la posibilidad de estar en contacto con el cuerpo, con la madre y con una realidad que algún día podrá ser vivida. El cuerpo como único límite disponible. Trabajando con esta adolescente y con muchos otros adolescentes en la guerra, pienso cada vez más en el cuerpo no como un lugar de síntomas, sino como la última línea de defensa de la psique. Cuando los apoyos externos están destruidos y los internos aún no pueden sostener, el cuerpo se convierte en el espacio donde el límite puede sentirse, al menos de algún modo. Las autolesiones, las quemaduras, los cortes, el control de la comida o del peso, en esta lógica no son un deseo de destruirse, son una forma de no desintegrarse. En ese caso de esta chica, el dolor y el control fueron lo que temporalmente las estuvo frente a lo posible, a lo imposible, el hecho de la pérdida. Por eso en el trabajo con esos adolescentes es fundamental no apresurarse a eliminar el síntoma. Nuestra tarea es crear gradualmente las condiciones para que el límite vuelva a aparecer entre las personas en la relación y no solo dentro del cuerpo. El estatus especial como carga adicional. En el trabajo con Katia apareció muy pronto otro plano que no pertenece directamente ni a la familia ni al mundo interno, pero que interfiere constantemente en la realidad psíquica del adolescente. El trato social especial hacia los hijos de militares caídos. Tras la muerte del padre, la chica quedó en el campo de atención de numerosas organizaciones. La invitaban a actos, le ofrecían ayuda humanitaria, la incluían en grupos de iguales, la llamaban hija de un héroe. Desde fuera parecía cuidado, y a menudo lo era sinceramente, pero para ella se vivía como una nueva intrusión. Describía con mucha presión y dureza lo que veía en esos espacios. Algunos se hacen víctimas y exprimen al máximo la tensión. Otros empiezan a sentirse especiales, como si la muerte del padre se convirtiera en el capital. Y otros simplemente se pierden y intentan adherirse a quien sea. Sus palabras sonaban duras, casi cínicas, pero detrás de esa dureza había un intento de conservar su propia subjetividad. Para ella, participar en esas iniciativas significaba ser definida otra vez desde fuera.
no como una persona viva y compleja, sino como portadora de un estatus. El estatus de hija de un héroe. No dejaba espacio para la ambivalencia, para la rabia, para la negación, para el odio hacia la debilidad, para el miedo. Exigía dignidad donde aún no había apoyo, fortaleza donde todo se sostenía en el control, gratitud donde había caos. Desde un punto de vista clínico vemos cómo la idealización social puede intensificar la negociación interna. El adolescente no tiene espacio para ser malo, confuso, agresivo. Se le ofrece un rol. Ese rol se convierte a menudo en una presión más. Para esta chica, el desprecio hacia esos actos no era un rechazo de vínculo, sino una forma de no dejarse absorber por otra identidad impuesta. Intuitivamente protegía aquello que aún permanecía vivo y no definido dentro de ella. La disociación como forma de supervivencia. Junto a los síntomas corporales observamos muy a menudo otro mecanismo menos visible pero radical, la disociación. Rara vez se manifiesta de forma dramática, más bien aparece como ausencia. Los adolescentes dicen, es como si yo no estuviera aquí. Sé que algo pasa, pero no conmigo. Es como ver una película sobre mí. No se parece a la indiferencia ni a la resistencia terapéutica, sino a una forma de la psique de sobrevivir cuando la experiencia es excesiva y no hay un otro que pueda sostenerla junto al niño. La disociación protege del dolor y al mismo tiempo priva del acceso a la vida. Desaparece la sensación de tiempo, las semanas se funden, el futuro parece inexistente. Para el terapeuta es un espacio especialmente difícil. Aquí lo esencial es la presencia. Poco a poco aparecen los primeros signos de retorno. Primero la sensación, luego la capacidad de permanecer en contacto unos segundos más. La disociación retrocede solo cuando surge la experiencia. Puedo estar aquí y no desaparecer. Disociación cuerpo y sexualidad. Cuando la psique del adolescente vive durante mucho tiempo en modo disociativo, el cuerpo suele convertirse en el único lugar disponible donde todavía es posible sentir algo. Es allí donde aparece la sexualidad, pero no como placer, no como exploración del otro, ni como movimiento hacia la intimidad. Aparece como un intento de reunirse a sí mismo. A menudo no escuchamos de los adolescentes la pregunta, ¿quién me atrae?, sino algo mucho más profundo y perturbador. ¿Quién soy cuando siento? ¿Dónde termino yo? ¿Este cuerpo es realmente mío? En estado de disociación, el cuerpo puede vivirse como algo ajeno, como un objeto, como algo que hay que controlar, marcar, reescribir. Por eso las reflexiones sobre la identidad sexual o de género en estos adolescentes rara vez son una autoidentificación estable. Más bien cumplen funciones muy concretas. Recuperar control sobre el cuerpo, encontrar un lenguaje para el caos interno, distanciarse de roles impuestos, especialmente del rol de niño víctima o hijo del héroe. Crear alguna forma de identidad allí donde todas las identificaciones previas han sido destruidas por la guerra. Para muchos de ellos el cuerpo se convierte en un campo de experimentación, donde al menos algo puede decidirse de manera autónoma, a diferencia de una realidad en la que las decisiones se tomaron por ellos, la guerra, la pérdida, los adultos,
los estados. En este sentido, la sexualidad aquí no es el problema, es un intento de adaptación. El riesgo aparece cuando, en ausencia de un contenedor, estas búsquedas derivan en control rígido del cuerpo, autolesiones, experimentos corporales peligrosos y una alienación aún mayor de las propias sensaciones. Cuando el cuerpo se utiliza no como lugar de encuentro con el otro, sino como único límite entre el yo y el caos, se agota rápidamente. Por eso es especialmente importante no apresurarse con las interpretaciones ni intentar definir qué le ocurre exactamente al adolescente. En muchos casos, las preguntas de identidad desaparecen o se transforman no cuando se analizan activamente, sino cuando aparece una sensación de seguridad, un ritmo y una experiencia de relación que no invade. Cuando la psique ya no se ve obligada a sostenerse únicamente en el cuerpo, empieza a ser posible buscar otras formas de estar. Posición clínica, cómo trabajamos con todo esto. En el trabajo con niños y adolescentes en guerra, rápidamente nos encontramos con los límites de las herramientas habituales. No estamos frente a síntomas en el sentido clásico, sino frente a modos de supervivencia de la psique allí donde las condiciones para la simbolización están destruidas. Por eso, nuestra posición comienza con la capacidad de sostener, contener y acompañar. No nos apresuramos a interpretar y prestamos especial atención al cuerpo como lenguaje de la psique. En la terapia hoy a menudo mucho silencio, pausas, vacíos, y nuestra tarea es tolerarlos sin llenarlos de explicaciones. A veces lo más terapéutico no es comprender, sino permanecer el contacto, sostener la agresión, la devaluación, el rechazo, aún así mantener el encuadre. Es así como poco a poco regresa la posibilidad de estar con el otro y de estar consigo mismo. Nunca se sabe cuánto tiempo puede hacer falta, pero el encuadre terapéutico crea las condiciones a las que sí que puede volver a irrigarse, a vivir no solo a través del cuerpo, del dolor o del control, sino a través del vínculo. Tierra. En condiciones de guerra, para muchas madres cambia la propia sensación de peligro. La amenaza real pasa a formar parte de la vida cotidiana y la psique se ve obligada a mantenerla constantemente en el campo de atención. Con el tiempo se difumina el límite entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ya ocurrió. La memoria de lo vivido se superpone fácilmente al presente y entonces la reacción puede ser más intensa de lo que la situación actual requiere. Y sin embargo, la vida no se detiene. Hay que trabajar, cuidar de los hijos, resolver cuestiones domésticas. Las madres viven a diario en una tensión doble, mantenerse atentas a los posibles riesgos y al mismo tiempo no permitir que el miedo lo invada todo. Reconocer a tiempo y con precisión el peligro real y no verlo donde no lo hay. Ante ella se plantea una tarea compleja, proteger a sus hijos y a la vez no inundarlos con su propia angustia. El niño percibe el estado de la madre. Si el miedo se convierte en un trasfondo permanente, se transmite. Y entonces la madre deja de poder ser una figura segura. Las mujeres, casi sin darse cuenta, desarrollan mecanismos de defensa para no desintegrarse bajo la tensión. Algunos amortiguan sus emociones,
otras intentan vivir como si todo fuera normal, otras se vuelven excesivamente vigilantes. En sí mismos, esos mecanismos son formas de supervivencia. En el equilibrio saludable consiste en mantener el contacto con la realidad, reconocer que el peligro existe, pero no vivir en un estado de catástrofe continua. Ser consciente de la amenaza forma parte del instinto de protección. El problema aparece cuando toda la psique permanece en modo de alarma. Recuperar el equilibrio interno es un proceso lento. Se trata de que el miedo vuelva a ser una señal y no en estado permanente, de que la madre puede seguir siendo atenta sin perder la capacidad de vivir. Y mientras la guerra continúa, esta es una tarea extremadamente difícil. Cuando pienso en estos niños y adolescentes, en el niño que durante mucho tiempo no pudo hablar y empezó conmigo y con un gato, en la chica que se golpea el pecho porque ahí duele más que en la piel, en quienes se cortan, se queman, se apagan, cada vez pienso menos en síntomas. Pienso en cómo la psique interna preservar un límite allí donde la guerra lo destruye. Volviendo mentalmente a mi propio inicio, a las mañanas con explosiones, a los niños en el coche, a la vida en espagat, entre aquí y allí, veo una cosa sencilla. La psique sobrevive en el vínculo. A veces el vínculo no empieza con palabras, sino con la presencia de una persona, de un animal, de un encuentro que se repite. No quiero cerrar con una conclusión porque estas historias continúan. Por eso dejo pregunta que para mí suena como una tarea clínica compartida. ¿Cómo estar junto a niños y adolescentes de modo que puedan, en la medida de lo posible, volver a sostener el vínculo con la vida? Gracias. Abrir el turno de comentarios, preguntas. Agradecemos enormemente a Julia este texto y sobre todo con la calidez que nos ha transmitido, su manera de presentarlo. Creo que ha sido muy impactante, más allá de de la reflexión clínica, ¿no? Y la conclusión de su trabajo, ¿no? Lucia, el micrófono. Por favor, di tu nombre y el lugar. Soy Lucia Viloca, de la Sociedad Española de Psicoanálisis de Barcelona. Bueno, yo te felicito por tu trabajo y por tu castellano y por cómo nos lo has transmitido a través de esta redacción, de este escrito tan claro, tan emocionante, que yo me he quedado impactada, que a la vez he pensado que me hacía pensar en niños post-traumatizados, que a lo mejor no han estado en guerra, pero muy abandonados y tal, y que me era muy útil. Y a la vez he tenido momentos que iba a llorar, como quizá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy Nérida Aurella, también de la Sociedad Española de Psicoanálisis de Barcelona. Yo también estoy muy emocionada. Me ha encantado el trabajo, me ha encantado cómo lo has transmitido. Desde luego, tu castellano es estupendo y sobre todo el tono en que lo transmites, ¿no? Porque se ve claro cómo has sido capaz, ¿no? Digamos, de tú misma, ¿no? De ir saliendo de de tu primer mecanismo defensivo cuando explicas cómo te tuviste que al principio no te lo podías creer, hacías una negación, ¿no? Cuando te decía tu amigo que estaba todo, los tanques moviéndose como si fueran unas maniobras
y tú estabas negando la evidencia, es decir, que claro, estás mostrándonos cómo los mecanismos de defensa son mecanismos de supervivencia. A mí me ha gustado mucho cuando tú te colocas como siendo la que utiliza los mecanismos de defensa en su momento y luego pudiendo, por lo tanto, entender los mecanismos de defensa de los niños a los que tratas como mecanismos de supervivencia. Y entonces, como me ha gustado muchísimo cómo explicas lo de que en estas situaciones hay que respetar los mecanismos de defensa, no correr a explicar, a interpretar, etcétera. Me ha gustado mucho cómo lo has explicado en el caso del niño, en el caso de la niña. Es decir, yo creo que es un poco algo que lo pensamos en general siempre que hablamos de pacientes traumatizados, ¿no? O sea, en el fondo es cómo tratar, por ejemplo, cuando has explicado la reacción de los niños que fueron secuestrados, ¿no? Digamos que se los llevaron a Rusia y luego, y encima les dijeron, en fin, fue un ataque a la mente tremendo, ¿no? Esto de decirles que sus padres los habían abandonado, que Ucrania los había abandonado, y cuando vuelven, entonces, al principio me ha parecido ver absolutamente el mecanismo de la identificación con el agresor que explica Ferenczi, ¿no? En el sentido de Ferenczi, ¿no? O sea, de que realmente ante el niño que está en identificación con el agresor, no vas a ponerte tú a discutir con él, ¿no? Sobre que no, tus papás son buenos, ¿no? Es solamente la presencia, el no entrar en conflicto con él, etcétera, que y al final es a través del gatito cuando se conmueve y cuando ve que de qué lado están los que realmente le protegen, ¿no? Porque si no se había completamente identificado con el agresor. Bueno, me ha gustado muchísimo todo. No quiero entretenerme más. Es de agradecer. Eh, Ahí está David Rosenfeld. Si pones el micro, Sí, te bueno, presentas, David, por favor. sí, yo soy el doctor David Rosenfeld de Buenos Aires, Argentina. Le quería agradecer a Julia. Le quería agradecer a Julia la presentación que hizo, pero fue más importante la música de su voz, la fonología fue más importante porque con la música de su voz transmitió la emoción y el dolor que siente ella y todos los niños de Ucrania con esta injusta guerra. Yo tuve no sé, la experiencia de ver niños que han sufrido los traumas de la guerra en los campos de concentración nazis, no solamente campos de concentración, sino las mujeres que estuvieron en el campo de muerte de Stuttgart sobre el Báltico, dedicado solo a bebés y niños. Un trabajo, ese era el capítulo del trabajo del Congreso en Hamburgo, 1985. Me pidieron que no lo lea, que era demasiado el impacto que iba a provocar y nadie podía seguir mi relato. Es decir, que yo comparto con Julia la emoción y el dolor de tratar niños que han sufrido en la Argentina desaparición de los padres en la dictadura militar en 1977. Eh, Traté muchos de esos niños, ahora adolescentes, eran adolescentes, de padres que se llaman, entre comillas, desaparecidos. Fueron asesinados por esa dictadura en la Argentina que hemos sufrido. 30.000 desaparecidos. Muchos de esos hijos de desaparecidos y asesinados, traté de ayudarlos
tratamiento lo mejor que pude. Yo lo que quiero agregar es que ante traumas que no se pueden elaborar, contener y recibir en el psiquismo, en la mente, hay traumas que no se pueden tolerar y elaborar, que no se pueden poner en palabras. Eso es lo que se llama lo innombrable. No hay palabra para eso. Y ahí es donde el cuerpo habla. El cuerpo habla, es un lenguaje. Cuando se rompen las barreras del psiquismo, el envoltorio del psiquismo, lo primero que se rompe es el envoltorio del psiquismo, el envoltorio de la mente, que es la piel, y luego empiezan todas las partes del cuerpo biológico a hablar de lo que sufren. Y es un lenguaje que hay que poder ayudar a los niños a poner en palabras. Es un trabajo grato cuando se logra ayudarlos. Es un trabajo que exige, como a Julia y a mí me exigió, mucho coraje y fuerza para poder tolerar el dolor de los niños en esa situación. Pero cuando no se tolera el impacto de traumas tan severos, es el cuerpo que habla. Y el cuerpo habla y hay que ponerlo en palabras. De todas maneras, quiero decir que está haciendo usted, Julia, una tarea muy, muy útil y gratificante y maravillosa por los niños de Ucrania, y espero que puedan ser ayudados y que termine esta injusta guerra. El cuerpo habla, no sé si lo ven, lo ve Julia, es la edición en inglés de Body Speaks en Karnak, que es un libro mío sobre pacientes graves que se expresan a través del cuerpo. De todas maneras, lo más importante es el abrazo y la emoción de la voz. Hoy fue muy importante la emoción que puso usted, Julia, en la voz para transmitir lo que sintió usted, y así nos transmitió lo que sienten los niños. Y ojalá que termine esta guerra injusta. Gracias, David. Gracias, Julia. Gracias, David, por tu intervención. Ahora hay otra palabra que es Aurora Angulo. Si te pones el micrófono. Sí, ya estoy. ¿Y te identificas, por favor? Soy Aurora Angulo, de Barcelona. Bueno, yo quería agradecer a Julia por este aporte tan necesario en estos momentos, que es como si solo pudiéramos, nos quedamos impactados con todo lo que tiene que ver con la muerte y la destrucción. No obstante, lo que ella ha mostrado en su trabajo es como, a pesar de todo, digamos, lo que tiene tanta fuerza es el psiquismo con su tendencia a la vida. Se muestra en estos niños, ¿no?, como a pesar de las circunstancias que viven, quedan totalmente, digamos, están luchando a través de lo que ellos pueden con sus limitaciones. Estos padres que se hacen cargo, estos terapeutas, mismo el ejemplo primero es Julia, ¿no?, la compañera que también expondrá, las otras asociaciones, en fin, que la vida está, digamos, presente de una manera muy importante. Y eso me parece, en ese sentido yo me adhiero a lo que planteaba Neri Daurella hace un momento, ¿no?, porque me ha recordado a Ferenczi, en el sentido de todos los aportes que ha hecho con referencia al tratamiento del trauma, que precisamente habla, ¿no?, de cómo el terapeuta tiene que acomodarse
al paciente, a las posibilidades del paciente, cuando no es siempre necesario las interpretaciones, sino hay otras maneras, ¿no?, de poder reforzar el vínculo, de poder acercarse a las personas que sufren. Y es lo que decía y que recalcaba tanto Ferenczi, ¿no?, que decía solo pulsión de vida. Y creo que esto es muy importante porque es algo a lo que necesitamos aferrarnos ahora, donde parece que todos tendríamos que realmente estar, digamos, o sea, desesperanzados, ¿no?, porque tiene tanta fuerza la destrucción de la guerra y de todas estas situaciones, por lo cual le agradezco muchísimo este trabajo que ha aportado Julia y que traen todas estas experiencias que yo creo que realmente nos devuelven la esperanza en el ser humano. Gracias. Gracias. Espera. Sí, bueno, felicidades. El Sí, T1. me presento. Pere Llobet, de Barcelona. Felicidades, Julia, por toda la exposición tan magnífica. En fin, no voy a repetir lo que han dicho, ¿no? Solamente quería decir dos cosas que me han pasado un poco por la mente, ¿no? El valor del silencio, ¿no? Y de escuchar, pero no escuchar las palabras, sino escuchar todo, ¿no? Y básicamente estar con ella, ¿no? Que a veces es tan difícil, ¿no? Hay dos momentos que me han llamado, que he encontrado tan bonitos, ¿no? Cuando ella te define, que te dice lo que espera de ti, cuando te dice, me parece, que al menos yo, a mí me ha hecho pensar en esto, dibújame un gato, sé un gato, porque es que los gatos no hablan. Yo tengo una hija que tiene dos gatos y dice, nos hablan a nosotros. Cuando dicen miau, nos lo dicen a nosotros. Entre ellos no se dicen miau. ¿Vale? Entonces, cuando ella te dice lo que espera de ti, ¿no? Es estar contigo como un gato, que seas un gato que no habla, ¿no? Que jugará, estaréis juntas, ¿no? Y la otra es esta herida que ella se hace, ¿no? Como ella, supongo que es una herida que ya, esta cicatriz que dices que tiene, ¿no? Es una autolesión, me parece, ¿no? La segunda adolescente que dices llevaba una cicatriz, ¿sí? Sí, una autolesión llevaba una Autolesión, ¿no? Quemarse. Se había quemado, una quemadura. Ella misma, ¿no? Sí. Como quizá Bueno, son cosas que para pensar, pero no necesariamente para decir, ¿no? En la línea de lo que decimos, ¿no? El valor del silencio, pero comprobar que puede resistir, ¿no? El dolor, ¿no? Ella misma, ¿no? Y es increíble cómo se autogestiona ella su dolor, ¿no? Y rechaza que la definan los demás. Ella no quiere que la definan. Ella quiere definirse a sí misma. Y esto, respetar esto, es tan importante, ¿no? Solamente un apunte. Yo recuerdo una terapia, un chico adolescente que no hablaba y yo sufría enormemente porque pasábamos 3 cuartos de hora sin sí. Y gracias a mi supervisor que le decía, no le digas nada, solamente si está bien, nada más. En muchos casos ahora yo Espera que contestaba Julia. Julia contestó. ¿Quieres contestar? no, Perdón. En muchos casos ahora adolescentes usan como spray y ponen fuego aquí para quemar un piel. Y eso yo he visto. Sería interesante de saber cuál fue el desencadenante de esto, ¿no? Alguna cosa que le dijeron que le dolió. Aquí hay un desencadenante seguro, ¿no? Inmediato, quiero decir. ¿Entiendes? Sí, ¿no? Sería interesante de saber qué fue lo inmediato que motivó que ella hiciera esto en este momento, ¿no? Sí. Una herida que recibió de fuera, pero ella... No se te oye si no hablas dentro del micro. Perdón.
decía que sería interesante de saber, ¿no? Qué fue lo que desencadenó esta autolesión en este momento, justamente en este momento. Quizá había recibido alguna pobre niña, no sé qué, alguna cosa que la hería, pero ella no quería que la hería, ella quería comprobar que ella podía soportar las heridas, ¿no? Sí. Gracias, Pera. Ahora Cristina Betrián, te nombras. Això, María Bueno, después de... María Cristina Betrián de la SEP también, de Barcelona. Bueno, primero agradecer que se esté haciendo estas sesiones aquí en la SEP. También a las compañeras que participáis ahí en estas supervisiones que dan ese espacio. Y bueno, y ahora directamente ya a Julia. Yo creo que David Rosenfeld ya ha hablado, ¿no? de tu transmisión. Yo pensaba, hay tanta emoción en lo que estabas comunicándonos, que pensaba que tú cómo tenías que estar sosteniendo y conteniéndola, ¿no? Tú que estabas leyéndolo, yo pensaba, bueno, supongo que no se romperá en algún momento, pero parece que está ahí una contención realmente muy, muy grande por tu parte. A mí la impresión que me ha dado era que tú estás en contacto con el sufrimiento. Es decir, se me planteaba como encuentros o las dos personas que estáis con el mismo sufrimiento, con las diferencias. Entonces, como que tú lo que escuchas es el sufrimiento y que esto es lo que ha hecho algo que tú lo has repetido en más de una ocasión respecto a cada vez pienso menos en síntomas y que estar con este sufrimiento podías ver todos estos mecanismos de disociación, negación y todo como protecciones, o sea, defensas, pero en su versión de protección. Y yo creo que esto es fundamental, es algo central en el trabajo tuyo. Con lo cual, tú también lo comentas, no vas a destruir o intervenir con esos mecanismos, ¿no? Sino permitir que se mantengan todo el tiempo que sea necesario para que no se desintegren. Entonces, no hay nada cliché, no hay ninguna interpretación cliché, nada, nada, nada. Yo creo, y yo creo que es gracias a que estás en presencia y en contacto y ellos deben sentir que tú sabes del sufrimiento. Bueno, gracias, Cristina. ¿Tú, Elena, quieres decir algo? Sí, son dos reflexiones pequeñas dentro de todo este conjunto, pero yo creo que conectando con lo de Cristina, yo creo que nos surge la pregunta de cómo podéis hacer, cómo puedes tú hacer este trabajo con niños, con familias dentro de la guerra, estando tú misma dentro de la guerra. Y que es muy difícil, yo creo, poder sentirlo, saberlo sin confundirlo, sabiendo lo que es tu experiencia interna, cuál es la experiencia interna de los chicos, de los niños, cuál es la realidad terrible que os sumerge a todos y cómo usar esto, tus propias vivencias para comprender mejor sin mezclarlas, sin confundirlas con lo de los pacientes, ¿no? Y luego otra reflexión que me ha sugerido lo que comentaba Rosenfeld, es que pensaba en la experiencia de esos chicos secuestrados, de tu paciente Max, que además de la rotura de todos sus vínculos, ha vivido dentro de una mentira
que, digamos, que ha envenenado sus propias relaciones con sus objetos internos. Y me hacía pensar en los hijos de desaparecidos que fueron secuestrados de alguna forma digamos, adoptados por familias afines a la dictadura y que han vivido con la mentira de creer que sus padres eran los que en realidad estaban del lado de los asesinos, ¿no? Y cómo ese envenenamiento de la mente es realmente la perversión de la cual es tan difícil rescatar a las personas que la viven. Bueno, eso me había pasado por la mente cuando escuchaba a Rosenfeld y también pensaba cuántas cosas, y eso lo vemos muchas veces en el grupo, ¿no? Cuántas cosas podemos poco a poco ir entendiéndolas y la experiencia de entenderlas es para, a veces para poder estar mejor, pero no para decirlas, no para explicarlas, sino para poder estar mejor colocadas dentro de la relación terapéutica y a lo mejor muy poco a poco van saliendo. Muchas veces yo puedo entender qué ha pasado con los niños cuando yo puedo sentir algunos síntomas en mi cuerpo, con tremor o algún dolor o algo así. Y por eso yo podía pensar sobre esto. Y, bueno, una última palabra que es Carmen Tello, te identificas. Bueno, bueno, agradecer a Julia la magnífica exposición. Te identificas, por favor. Que te identifiques. ¿Así? Ah, sí, es verdad, es verdad. Y el micro sí. He ido tan directa. Perdón. Soy Carmen Tello, soy la presidenta de la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada. Y agradecer la magnífica exposición de Julia y lo que han dicho el resto de los colegas. Es que no tengo mucho más que añadir. Pero he pedido la palabra porque me parece importantísimo, porque estamos hablando de maltrato. Estamos hablando de maltrato infantil y que realmente la sociedad mira para otro lado. Es decir, cuando pasan estas cosas es que hay como un halo de misterio, que desaparecen estos niños, es como si no padecieran, no sufrieran. De tanto en tanto nos sale por televisión algún programa tremebundo y ya está. Pero no hay un seguimiento real de las consecuencias del maltrato que provocan las guerras o los conflictos internos, como los que comentaba el colega de Argentina, ¿no? Entonces a mí me parece importantísimo el que el SEP haya hecho esta reunión y que en marzo vuelva a hacer otra reunión, porque justamente hay que publicitar este tema. Muchas gracias por haber podido participar. Bueno, con esto acabamos y recordamos que de aquí 15 días tendremos a Marina con la segunda parte de esta presentación. Bueno, los esperamos a todos y hasta entonces. Gracias muchas a Julia y a Elena, y porque las dos han hecho posible